Bueno, vamos a hablar con Tarasowicz, a ver si lo pronuncié bien. Ella es una psicóloga, para hablar de un fenómeno. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Tarasowicz, Bueno, no te preocupes. disculpa. Y sos psicóloga laboral por este fenómeno de sentirse exprimido, para decirlo en palabras sencillas, que es un nuevo fenómeno de lo que aparece en digamos, en la vida laboral de muchos profesionales especialmente. Contanos de qué se trata. Bueno, bien, como vos decías, hoy la cultura laboral está cada vez como más compleja y empiezan a aparecer distintos trastornos. En este caso vamos a hablar de la sisifemia, ¿no? Que justamente se caracteriza por una hiperexigencia, la sensación de agotamiento y también está combinada con la obsesión abrumadora por la productividad, ¿no? En general, estas patologías o estos trastornos, este es un trastorno, Sisifemia se llama, ¿no? Sisifemia. Sí, sisifemia. Que viene del mito de Sísifo. Esto lo bautizó un médico de la Universidad de Murcia y bueno, lo tomó como el cansancio del trabajador incansable por mucha sobrecarga, ¿no? Y lo toma del mito de Sísifo porque Sísifo había sido condenado por los dioses a levantar una piedra todos los días hasta la cima y esa piedra caía y lo tenía que volver a hacer repetitivamente. Y un poco tiene que ver con lo que nos pasa, ¿no? De trabajar repetitivamente, agotarnos, hiperproducir. Y eso genera este tipo de trastornos que se va a ver más en profesionales, por ejemplo, que tienen una vocación muy fuerte, por ejemplo, como los médicos, los abogados, los profesionales, los contadores. También pasa en empresarios o pasa en emprendedores. ¿Cuál ¿no? es la Son diferencia con que... el workaholics? Bueno, la diferencia es que el workaholic es adicto al trabajo y el trabajo pasa a ser como su mundo, ¿no? Es yo soy el trabajo y armo mi mundo a través de eso. ¿Viste como alguien es adicto a una sustancia, adicto a la comida, que viste que empieza como a tener conductas alrededor de eso? Pero el adicto puede parar eventualmente a pensar y a tratar de volver, a tratar de mejorar, a tratar de reevaluar su adicción. Acá hay un estado que es obsesivo, ¿no? Está como todo el tiempo con una sensación de tener que hacerlo y se diferencia en ese sentido, ¿no? Que por ahí tienen conductas distintas y el adicto no necesariamente tiene que tener una tendencia obsesiva. Analía, buen día. Belén te saluda. Quería consultarte porque esto también seguramente se relaciona con esto de cada vez medimos más y buscamos más la productividad, no tanto las empresas como, bueno, muchas veces el que está del otro lado y tiene esas herramientas para medir la productividad. ¿Qué tan productivo es? ¿Qué tan productiva es la persona? ¿Decís? Claro, digo, a partir de este fenómeno, ¿es más productivo o menos productivo? Los resultados, digamos. No, en realidad es un trastorno que padece una persona que ya es hiperproductiva y por ahí, en general, podemos como identificarnos un poco más, ¿no? Lo que sí hace que uno aumente la productividad es, por ejemplo, picos de, no sé, cuando se acerca la evaluación de desempeño o cuando hay problemas contextuales como una crisis económica más marcada. Nosotros siempre vivimos en crisis, pero cuando, por ejemplo, el 2001, ahí empeoran estos trastornos, cuando apareció la pandemia, todo movimiento contextual o micro, ¿no? De la organización en sí o de su área hace que se eleven estas sensaciones de necesidad de ser más perfeccionista, más hiperproductivo, tener más autoexigencia. Entonces la persona ahí empieza a tener problemas como le empieza a costar confiar, liderar, empieza a hacer todo ella misma, ¿no? Porque piensa que nadie lo va a poder hacer mejor. Y después también está que no se puede desconectar. Entonces empieza a tener problemas sexuales, empieza a tener problemas de pareja, empieza a tener problemas con sus amigos, con su familia. Esto sí es por ahí algo que les pasa también a los adictos al trabajo o los que sufren burnout, ¿no? ¿Pero es una autoexigencia de esto o es una demanda también de la empresa, en este caso, de que es la empresa que exige y el trabajador que ahí redobla el esfuerzo? ¿O no tiene nada que ver el contexto laboral, lo que exige el sector o la empresa a la que trabaja? Bueno, en realidad pasa que las personas que ya son autoexigentes y viste como el roto, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Y que vos estás en un ambiente donde te autoexigen más,
empeoran. Y a veces pasa que vos estabas en una organización que tenía una cultura, la absorbe otra y cambia la cultura, entonces se eleva ese sentido de la exigencia, ¿no? Pero no necesariamente un ambiente autoexigente, porque hay personas que si aparece un ambiente autoexigente se van, ¿no? Hay otras que se quedan y hay otras que no tienen otra. Escúchame, esto tiene que ver además con los cambios en el trabajo, porque ya los límites no tienen que ver con el lugar. El home office hace que la gente esté en pijama, pero labure todo el día también, me imagino. La productividad en términos de los resultados, que es otra de las formas de este trabajo. Ahora, yo me pregunto, digamos, si esto también es generacional, ¿no? Si la generación X o los millennials se comportan o padecen la sisifemia del mismo modo. Bueno, hermosa pregunta, porque sí es diferente cuando uno es de generaciones como la nuestra para arriba, ¿no? Tiene un sentido del sacrificio, de la productividad, del trabajo para toda la vida, de lo económico, de llegar al estatus económico, y las nuevas generaciones están más, esto es importante, ¿no? Porque nosotros nos criaron más con el tener antes que el ser, y ahora, hace unos 10 años, 15, que empezamos a hacer una búsqueda, despertamos la mayoría, ¿no? Correcto. Para darnos cuenta que, bueno, al fin de cuentas estaba más bueno tener como centro en uno Analía, que tener miles de casas y autos. Analía, es un temón el que compartimos. Tengo que interrumpirte por información urgente, pero vamos a seguir con esto, te vamos a volver a llamar. Nos encanta el tema. Bueno, muy muchas amable. gracias.